Manuel Ollamburu es economista y director de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y está conectado con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Un gusto. Hola, Mariano. Buenos días. Gracias por comunicarse conmigo. ¿Cómo ves ahora para septiembre el contado? Creo que, Mariano, te acabo de escuchar y pienso igual que vos. El gran problema es el oficial, porque con una inflación que va a viajar en torno al 11-12%, ya viajó en agosto a esa velocidad y en septiembre probablemente lo repita, va a ser muy difícil que el dólar se mantenga. El tema es cómo hace el gobierno para que no aumente la brecha con un oficial clavado en 350 pesos. El gobierno tomó un compromiso que va a ser muy difícil de cumplir, que está vinculado con el oficial. Yo creo que un dólar a 800 es caro en términos reales, es un dólar alto en términos reales, pero con una inflación viajando a 2 dígitos mensuales es alto hoy, pero en un mes y medio es un dólar barato. Y el gobierno comprometió mantener el oficial hasta noviembre, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión. Yo pienso que va a ser muy difícil que el dólar contado con liquidación se mantenga en estos niveles, en los niveles que cerró hoy, durante 2 meses. A mí me parece inviable, o sea, es probable que suba. Lo complicado para el gobierno va a ser mantener el oficial si no quiere que la brecha se le dispare. Sí, tal cual. ¿Por cuánto tiempo puede llegar a mantener el oficial? Y si no quiere que la brecha se le dispare, tampoco puede intervenir tanto, ¿no? Recordemos que en el Staff Report del FMI, ahí señalan, hacen mucho hincapié en el tema de la intervención, donde dicen tiene que ser muy limitada y muy estratégica, no es intervenir así como de la forma en que está interviniendo el gobierno todos los días, que viene con el dólar MEP y ayer por primera vez lo hizo también con el contado con liquidación. Sí, pero recordemos que en los últimos meses el gobierno no ha hecho caso omiso a lo que el fondo ha establecido, no ha cumplido las metas del fondo. El fondo, por regla, no acepta la multiplicidad de tipos de cambio. En Argentina el fondo ha mirado para otro lado, ha hecho el desembolso de los 7.500 millones de dólares de lo que debía de junio, adelantando algunos días el desembolso de septiembre, a pesar de que Argentina no cumplió ninguna de las metas. Y el fondo sabe que está violando su propio reglamento de alguna manera para con Argentina, pero creo que al fondo no le queda otra. Así que en ese sentido no me preocuparía tanto por lo que diga el fondo, me preocupa más la macro interna, cómo viene viajando el tema. Ahí estoy leyendo abajo el tema mira, del LELIQ. justamente, ¿no? Acerca de la macro interna que vos mencionabas, ¿qué va a pasar con esta bola del LELIQ cuando el día 15, cuando el INDEC anuncie la inflación de 2 dígitos de agosto, al Banco Central no le quede otra que subir fuerte la tasa de interés? ¿A dónde se va a ir? Digo, estos intereses ya van a ser 2 bases monetarias por año, prácticamente lo que va a tener que pagar de intereses. Bueno, yo recién decía que el gobierno no le cumplió casi nada al fondo, pero hay una sola cosa que es la más fácil, porque también le conviene al gobierno en esta de llegar a las elecciones, que es subir la tasa, tratar de mantener la tasa real positiva. Sin embargo, con una inflación entre el 11 y el 12%, ya en agosto la tasa real fue negativa. Y probablemente en septiembre, como bien vos decís, cuando se conozca el dato de agosto, la presión del fondo venga por ese lado. Tienen que volver a subir la tasa. Yo creo que es parte del problema la suba de tasas. Me parece que está generando parte de lo que plantea el mercado es: hay más expectativa de inflación futura porque suben la tasa, sabemos que aumenta el cuasi fiscal y eso a futuro es una bomba de emisión monetaria. Hoy ya superamos los 20 billones de pesos y probablemente a fin de año cierren 25 o 26 billones porque depende de la tasa. Es el gran problema para mí que tiene la economía argentina hoy, es cómo se desarma eso. Cómo se desarma eso de multiplicar 3 veces la base monetaria. Pensemos esto, el día que eso se quiera desarmar, si se quiere hacer de manera gradual, supongamos que se quiere dejar de emitir LELIQ y seguir con la política de pases pasivos, ¿cuánto va a aumentar la base? La tasa de interés. Y hoy la tasa efectiva está arriba del 200%.
Sí. Muy alta, 209 creo que es, ¿no? Sí, tal cual. O sea, si vos reinvertís el capital e interés que ponés en el plazo fijo, así todo saliste perdiendo frente al dólar a partir de la devaluación que hubo y de la suba de todos los dólares libres. Sí, vemos, ¿no? El porcentaje de la devaluación y el porcentaje de aumento de los distintos dólares, ya sea el blue o los financieros, todos superaron, ¿no? Todos superaron ese 22% de devaluación. Sí, tal cual. Ahora por ahí se acomodaron un poquito, o si en realidad vos le sumás el 8% que habían devaluado la semana previa a las PASO, que te da un 30% ahí en realidad de la devaluación de agosto, ahí por ahí están medio empatados o incluso cabeza a cabeza, ¿no? Sí, en realidad la tasa de interés hace poco me tomé el trabajo de ver cómo le ha ido a todas las variables y la tasa de interés ha perdido constantemente contra todas, a pesar de los esfuerzos del fondo para que la tasa sea real positiva. A ver, has tenido en junio, julio, has tenido yo te hablo en el acumulado, carry donde ahí pudiste hacer una tasa en dólares interesante. Sí, pero hablo del acumulado. Yo tomé los últimos 2 años y en el acumulado, desde que de alguna manera el fondo exigió esto de la tasa real positiva, ha perdido la tasa contra el dólar oficial, contra el dólar contado con liqui. Obviamente, para el inversor que está mirando esto, sabe que lo que mejor ha resultado es comprar acciones del Merval, ¿no? Pero respecto al tema tasa, yo pienso que puede llegar a continuar. El Merval ha subido mucho, igual estoy optimista para el próximo año. Pero para no irme de tema, yendo a la cuestión de la tasa. La tasa de 208 es efectiva anual. Vos recién mencionaste algo que yo creo que se va a terminar dando. Probablemente el Banco Central tenga que volver a subir la tasa. Esa tasa efectiva anual, con una nueva suba, va a ser todavía más alta. Por lo tanto, lo que acá está en juego es la inflación de cara a los próximos meses. A mí me parece que vamos a ver inflaciones todavía más altas que la de septiembre. Lo de septiembre, desde mi humilde opinión, es un preámbulo de lo que va a ser diciembre, o noviembre después del balotaje, o octubre después de las elecciones, si ya tenemos definido un ganador en las elecciones de octubre. Creo que a partir de ahí, cuando se liberen algunas variables, por ejemplo, recién hablaban del tema de las prepagas, se va a permitir un aumento aparentemente del 7% y se va a congelar. Todo eso en algún momento se va a tener que descongelar y es una olla a presión que va a generar un nuevo salto inflacionario partiendo de una inflación del 11% mensual. Sí, tal cual. ¿Sí? Porque no es que partimos de luz, de transporte, de combustible, tenés todo el atraso, ¿no?, que obviamente va a generar y sería muy difícil hoy que alguien gane en primera vuelta, pero el día después del balotaje, o sea, el 20 de noviembre, ahí es como que te explota todo. Porque tenés la transición encima, ¿no? Y ahí siempre, históricamente, en la transición es donde todas las empresas aprovechan para aumentar todos los precios porque no tienen a ningún controlador, digamos. Probablemente es lo que pasa, hay muchos precios que vienen pisados, muchos precios que no se han permitido aumentos. En este proceso electoral sabemos que la política manda y hoy la política está tratando de frenar aumentos después de un salto devaluatorio en el oficial del 22%. Por lo tanto, lo más probable es que, como bien decís, Mariano, es muy difícil que haya un presidente electo en las generales. Probablemente haya balotaje, es muy difícil que sea en primera vuelta. Siempre puede haber sorpresas, las PASO fue una sorpresa. Sí, claro. Sí, Rocío, perdón. Sobre todo porque, recordemos, ayer se conoció el recuento definitivo y se redujo la brecha, ¿no? Sí, entre tal cual. los candidatos. Milei, que en su momento se creía había sacado más del 30%, quedó apenitas por encima del 29% y la diferencia, segundo fue Juntos por el Cambio, último Unidos por la Patria, pero hay un 29, un 28 creo y un 27. Es muy poca realmente la diferencia que hay. Ahora sí volvemos a hablar nuevamente. Muy cabeza a cabeza. Sí, de un escenario de 3/3 en número de votos, no por partido político. Y es estratégico, pasa a ser estratégico los votos del cuarto, ¿no? De Schiaretti, de la fórmula Schiaretti-Randazzo, de ese casi 4% que sacaron, que seguramente vaya para el oficialismo, con lo cual ahí tendrías al oficialismo ya como
como número 1 en el balotaje. Hay una cuestión media rara que se está dando con los representantes de los distintos espacios políticos que preguntan, ¿no? Por ejemplo, si el candidato de tu espacio queda fuera del balotaje con Milei, Sí. ¿a quién votarías? Y están diciendo a Milei, o sea, Sí. ya salieron un poco a aclarar esa situación porque quedó como medio insólito, diciendo incluso que el programa, por ejemplo, que propone Patricia Bullrich ya se había visto en nuestro país y que ya había tenido determinadas consecuencias. Pero claro, imagínate cómo habrán ardido los teléfonos diciendo no digas que en un caso de balotaje apoyarías a Milei. Claro, el tema es tenés 2 puntos y los que salieron quintos la izquierda, ¿no? Dos puntos de la izquierda. Cada voto cuenta. ¿Y a quién va a votar la izquierda? ¿Va a votar a Milei o a Patricia Bullrich? No. ¿Para quién van a ir esos votos? ¿No? La más lógica sería que fueran para el oficialismo también. Con lo cual, hay muchos que hasta no descartan un eventual balotaje entre el oficialismo, entre Massa y Bullrich. Bueno, ese escenario no lo tenía, pero la verdad yo no soy analista político. Sí tengo que decir algo importante. El cuarto fue el voto en blanco, en realidad. Porque los votos en blanco fueron más del 5%. Y en las PASO los votos en blanco no achican los porcentajes, o sea, se cuentan, mejor dicho, claro. Pero en las generales no se cuentan, por lo tanto, si se diera un voto en blanco similar, los porcentajes serían más altos. El porcentaje de Milei sería más alto. Pero bueno, yo no soy analista político, la verdad es que lo único que puedo decir... Sí, perdón, Rocío. Es muy interesante lo que decís, Manuel, porque incluso va a ser también parte de la campaña el salir a buscar los votos, no solamente los votos en blanco, sino recordemos el alto porcentaje de ausentismo. No recuerdo ahora bien, pero creo que del total del padrón electoral había habido más de un 20% de personas que no concurrieron a las urnas y no están más cerca del 30%. Sí, votó el 69%, pero hay que recordar que nunca vota el 100%, pero posiblemente, como bien decís, Rocío, se sume un 11% más para las generales. O sea, tenés 5 de voto en blanco de los que votaron en las PASO y 11% del padrón general que posiblemente se pueda sumar. O sea, claramente el final está abierto, eso genera incertidumbre y la incertidumbre también hace que se dolaricen carteras. Volviendo al primer tema que hablamos. Sí. El final está abierto, claramente nadie sabe cuál de los 3 candidatos puede ser el próximo presidente. Y los planes no son todos iguales. Los paquetes de medidas económicas que están planteando los candidatos no son iguales. Y esa incertidumbre sobre el futuro hace que muchos agentes económicos dolaricen la cartera. ¿Sí? Ante la incertidumbre dolarizo. Sobre todo en un país que tiene herramientas para invertir en pesos que, como decíamos recientemente, no le han ganado a la inflación. Y no le van a ganar en septiembre tampoco, salvo que haya una nueva suba de tasa. Hoy los SAR te rinden menos 14%, ¿no? Es terrible el rendimiento negativo que tiene el SAR corto a octubre. O sea, ahí te está un poco diciendo la elevada inflación que se está esperando. Sí, claramente. Todo lo que es ajustado por SER se pasó a TIR negativa, ¿sí? A rendimiento negativo. Siempre yo menciono algo respecto a los SER. Los SER son una excelente cobertura en un escenario de inflación relativamente estable. Cuando nosotros tenemos una inflación acelerada, recordemos que el SER se calcula sobre IPC pasados. Los SER que estamos calculando hoy, todavía no tenemos el IPC de agosto y la inflación de agosto ya pasó. Y ese 6,3% quedó realmente muy atrasado, ¿no? Respecto a la foto actualizada que vamos a tener en los próximos días. Manuel, muchas gracias por atendernos y traernos también el análisis de la situación. A ustedes, gracias por la invitación. Un placer. Que tengan buen día.